Muy buenos días. Querido Alberto, pues muy contento de estar contigo. Te quiero felicitar por este espacio y agradecerte también que yo pueda estar aquí contigo platicando pues de temas que tienen que ver, pues yo creo que a veces con la coyuntura y a veces con la cultura, que no siempre es tema de coyuntura. No, no siempre es tema de coyuntura. La cultura siempre tiene otras miradas y dentro de el espacio bélico, lo quiero poner de esta manera, lo primero que se sacrifica, Pavel, es la cultura y resulta que la cultura es el mejor antídoto para la belicosidad, para la Así es. violencia, Pavel. Es algo que tenemos que reivindicar. Claro, pero además, fíjate que están muy a las vivas y muy despiertos en torno al tema de la cultura, y por eso que te planteaba ahora comenzar estas colaboraciones mías con precisamente con la cultura y con ciertos aspectos, porque fíjate que desde hace algunas semanas sigo una página dedicada al jazz. Y ha sido una experiencia, bueno, yo soy muy fanático del jazz, pero resulta que esta página que he seguido dice algunas cosas que me han sorprendido mucho. Yo no sabía que la CIA estuvo muy de cerca de los músicos de jazz. Es decir, que estuvieron cerca porque los músicos de jazz fundamentalmente negros, pues tenían mucha facilidad de empatizar con las comunidades negras, no solo en los Estados Unidos, de tal manera que pues sirvieron esta cercanía de los agentes de la CIA con los músicos de jazz, les servía porque si los jazzistas iban a un país de África, pues se concitaban la cercanía y la simpatía de la población de esos países, y eso permitía pues tener cierta relación, lo cual era aprovechado políticamente pues por el gobierno estadounidense. Entonces, hay muchas cosas malas que parecen buenas y que no por eso tendríamos que ser críticos con el jazz. Sin embargo, sí, bueno, al mismo tiempo hay que ver este tipo de fenómenos que parecen tan bonitos o de apertura, porque fundamentalmente lo que pasó es que hubo todo un discurso apoyando al jazz, pero pues era curioso porque esas giras eh, aprovechadas, potenciadas por esas organizaciones que apoyaban la apertura del jazz, traían otras intenciones detrás. Y bueno, ha pasado muchísimo en otros aspectos de nuestra cultura. Por ejemplo, yo creo que los pintores mexicanos abstractos han sido buenísimos. Yo ahorita me acuerdo del nombre de Fernando García Ponce, que era hermano del escritor Juan García Ponce, o me acuerdo de Lidia Carrillo, que también fue de esa generación y que tiene una pintura muy asombrosa. Sin embargo, pues claro, eran pintores que empezaron a ganar premios allá en los años 60, porque la CIA lo que quería hacer era desacreditar la pintura figurativa, es decir, pues la pintura que podía ser herencia de un Diego Rivera, de un Siqueiros o de un Orozco, y entonces privilegiaron y dieron premios para la pintura abstracta. Bueno, así hay muchas cosas, ya yo te puedo decir ahorita que está algo que yo creo que todavía hasta el sexenio de Peña Nieto era común y que viene desde los años 60, era también otra idea impulsada por la CIA, que era que nosotros no tenemos héroes, que había que criticar a nuestros héroes. Y entonces hay obras como obras de teatro como de Vicente Leñero u obras, novelas como las de Jorge Goitia, que son admirables, son muy buenas, pero uno que va a saber que atrás de esto está estas mañas pues ideológicas, porque lo que pasa es que nos dicen, bueno, no tenemos héroes, nuestros héroes hay que criticarlos. Hidalgo tenía hijos, le gustaba tomar. Bueno, pues a lo mejor, quién sabe, pero Hidalgo hizo algo que ha molestado siempre. Morelos ha hecho cosas que han molestado. Juárez han hecho cosas que han molestado a la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que en tiempos bélicos también pasa eso. Fíjate que
me estaba acordando ahora también que en la Segunda Guerra Mundial, pues todavía existía la CIA, pero ya había muchos aspectos propagandísticos. Por ejemplo, mira una cosa, ahora hay una estación de radio que se llama Las 40 Principales, ¿no? Sí. Y pero fue precisamente Adorno, el gran teórico Theodor Adorno, que lo invitaron a los Estados Unidos, donde las universidades estaban haciendo allá en los años finales de los 30 estudios sobre la propaganda y se dieron cuenta que la música, bueno, tú cantas una canción y ya no se te olvida. Había una publicidad entonces, decían, lo que se escucha en la radio no se olvida nunca. Y lo cual es cierto, hoy no sabemos anuncios de los años 40 que ni hemos escuchado y nos lo sabemos, ¿no? Pero como sigan los tres movimientos de Fab, nunca escuchamos eso y nos lo sabemos. Pero resulta que las universidades se dieron cuenta que una persona al mes acepta 40 canciones. Entonces, basaban la propaganda en 40 canciones. Y eso es curioso porque se ha quedado como un eslogan, pero es algo que se sabía, ideologizar a través de la música. Y naturalmente que eso pasaba. Por ejemplo, en México hubo toda una propaganda porque cuando se hicieron encuestas allá a finales de los años 30, resultó que los mexicanos éramos muy afines a Europa, pero sobre todo a Alemania. Entonces, bueno, allí en ese momento quizá tenía otra visión que la que pudiéramos tener ahora, pero la cuestión es que los mexicanos entonces eran germanófilos. Entonces se buscó una manera de revertir eso. Mira, propagandísticamente hubo varias cosas. Por ejemplo, la gente quería saber qué estaba pasando en la guerra allá en Europa. Bueno, hoy, por ejemplo, el gobierno de Trump no quiere que se sepa nada, ¿no? Se están prohibiendo noticias de allá, a veces muy difícil llegar a cierto tipo de información, pero en los años 30 había un programa de radio en la XCW se respondían preguntas de qué estaba pasando en la guerra. Las respuestas las redactaba la embajada estadounidense. Pero también pasaba que la publicidad tenía que decir, las canciones y los anuncios de radio tenían que decir que América Unida siempre vencerá. O sea, Sudamérica y Norteamérica y Centroamérica. Hoy hay canciones como El Cantar del Regimiento de Agustín Lara que quedaron como entonces, que es una muestra de que hasta los compositores románticos hacían canciones en favor de la unión de América y El Cantar del Regimiento era una canción hecha para la unidad de América. Y más Sí. aún, por ejemplo, se trató de hacer que las canciones románticas tuvieran también esos contenidos, incluso en la infancia. Y bueno, te voy a decir que ahí bueno, está Bésame Mucho, Humanidad, hay un bolero que se llama Humanidad, que eran épocas de esa manera de decir, estamos hoy juntos, pero quién sabe mañana porque está la guerra. Pero hay una película que a mí me encanta, se me hace fantástica, pero tiene eso, la política del buen vecino que dio los Estados Unidos en los años 40, que es Los Tres Caballeros de Walt Disney, Ah, sí, Los Tres donde por Caballeros, sí. primera vez, ¿te acuerdas? Sí, El claro. Pato Donald se vuelve simpático. Y es una manera en que sean, bueno, puede ser un Trump ese Pato Donald, a veces nos puede parecer, ¿no? Pero también puede ser un buen vecino. Y esa fue una política que usaron los Estados Unidos para volver adictos al ideario norteamericano. En tiempos de guerra, los Estados Unidos todavía no existía la CIA, pero es un antepasado. Entonces yo creo que por esa razón es interesante ver los fenómenos culturales, no así nada más, sino a la luz de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, porque además las narrativas se construyen a partir de lo cotidiano, lo cercano que hay a las sociedades. Se trata como de sembrar el terreno, lo quiero poner de esta manera, Pavel, para sensibilizar a las personas sobre ciertos temas. Y esto empieza pues Exacto. a partir de lo que les es cotidiano, de lo inofensivo que puede resultar lo divertido. Tampoco es gratuita esa publicación que se llamó Para leer al Pato Donald. ¿Tú la recuerdas, Pavel? No, me acuerdo perfectamente, claro, era una maravilla. Yo ahí lo leí de niño, me abrió los ojos este libro que era fantástico, que tenía editorial Siglo XXI. Pero hay muchas maneras de leer estos productos culturales. Simplemente, mira,
ahorita que estaban leyendo lo de los inmigrantes y los ovnis, mira, eso te puedo decir, me llamó muchísimo la atención porque es precisamente el discurso que está atrás de los cuentos de Lovecraft. Ujú. H.P. Lovecraft, el gran escritor de cuentos de terror, tenía un pavor a los inmigrantes negros y latinos. Y se dice, sus biógrafos dicen, que los monstruos que salen en sus cuentos somos mexicanos y son los africanos, son los haitianos, a los cuales Lovecraft le tenía pánico. Y hay otra cosa más, que en X, desde hace yo creo que más de un año, algo así, está el trending topic de narcogobierno. Y eso es una cosa que está por ahí aparentemente como, pues es como una paranoia de la derecha, y resulta que no, está muy sustentada en un discurso que ahorita estamos viendo mucho más peligroso de lo que aparentaba al principio como un simple trending topic. Entonces, pues no es que uno se convierta en conspiranoico, porque los conspiranoicos tienen otras lógicas. Y si tú me permites, luego platicamos un poquito de ese tema de la conspiranoia que también me fascina, porque creo que también es una cosa que tiene que ver con la cultura y que se ha manifestado desde muchas maneras. Sí, sí, la verdad es que no es algo que podemos ver solamente por fuera de manera superficial. Y por supuesto que sí, sigamos en la conversación, Pavel Granados, sobre este tema y otros, porque la verdad es que es importante tener esa otra mirada, este punto de referencia que desde este espacio queremos construir, y tú eres parte esencial de esta misma proyecto, Pavel. Muchas gracias. Alberto, pues un placer estar contigo y platicar con todos nuestros amigos que escuchan. Claro que sí, cuídate mucho, Pavel, y aquí seguimos.